Vamos a repasar el vocabulario que hemos visto en este capítulo. Primero, vamos a repasar lo que es inductive reasoning, en español, razonamiento inductivo. Nos dicen que el razonamiento inductivo está basado en patrones o observaciones de casos en particular, o sea que observamos patrones en ejemplos en particulares, observamos eventos en casos en particulares y de ellos concluimos una ley para el caso general. En el caso entonces de deductive reasoning, razonamiento deductivo en español, nos dicen que estos son basados en hechos, definiciones, propiedades, teoremas o postulados. Todo esto son cosas que decimos que hemos establecido ya que en general definen lo que sucede, conocimiento en general, y de ese conocimiento general pasamos a razonar ideas para casos en particular. O sea que inductivo va de lo particular a lo general y en deductivo vamos de lo general a lo particular. Recordando que estudiamos más en detalle el razonamiento deductivo, recordamos que hay dos leyes de razonamiento deductivo. Una de ellas es el law of detachment, el cual nos dice que podemos ir de una sola idea en general a concluir el suceso para un caso en particular. Y la ley de syllogism, que es la que resume, la que nos permite resumir del principio de una serie de eventos e ir directo a la conclusión del final de la serie de eventos sin tener que mencionar todos los pasos entre medios. Conjecture es la próxima palabra, conjetura en español, y nos dicen que eso es un guess. Guess en español es algo que podemos adivinar o un estimado, que no sabemos exactamente si es cierto, pero podemos decir más o menos esto es lo que entendemos. Un counterexample, en español un contraejemplo, es un caso en específico o algo en particular específico, un caso específico que proves, que la conjetura, lo que adivinamos o estimamos, que es la palabra anterior, que prueba que esa conjetura es falsa. Por ejemplo, si una conjecture nos dice todas las camisas que usa David son negras, pues un counterexample a esa conjetura sería, pues no, porque ayer yo vi a David con una camisa roja. Eso sería un contraejemplo, un counterexample. La siguiente palabra que repasamos es negation, que en español sería negación. Y nos dicen que un negation es poner en el argumento la palabra not, o si ya tienen la palabra not, pues entonces quitarlo. O sea que en verdad una negación quiere decir cambiar el sentido. Si antes decía que no, pues ahora ponemos sí, y si decía que sí, pues ahora ponemos no. El ejemplo que nos dan es que si originalmente dice I do not like to run, pues al negar ese argumento le quitamos el not y entonces se convierte I like to run, cambiándole el sentido. Un conditional statement es simplemente tu argumento original. Aquí nos dan un ejemplo en inglés. Son aquellos argumentos que van con if en español es el sí, luego nos dan en el medio algo que sucede, luego dice then, que en español sería entonces, y luego algo de más que sucede. En este ejemplo nos dice if he runs, o sea, si él corre, then, entonces, he sweats, en español, él suda. El conditional statement, cualquier argumento que nos dan, lo podemos transformar de tres diferentes maneras. Cada transformación tiene su nombre, una es el converse, uno es el inverse
y uno es el contrapositive. Vamos a ver cómo cada una de esas transformaciones del original se llevan a cabo. Primero está el converse, que viene siendo cambiando el orden de las oraciones, los pequeños argumentos dentro del argumento general. En este caso, si antes decía if he runs then he sweats, pues al hacer el converse cambiamos el orden. Sweats, que es sudar, lo ponemos primero y luego runs, correr, antes estaba primero, ahora lo ponemos al final. O sea, converse es simplemente cambiar el orden del original. Volviendo al original, si lo que hacemos es cambiarle el sentido positivo o negativo, entonces eso se llama el inverse. El inverse niega el original. El original era if he runs, then he sweats. Pues ahora vamos a cambiarlo, a ponerle no a cada parte. Si no corre, entonces no suda. O sea que el orden se mantiene comparado con el original y lo que cambia es el sentido de sí o no. Entonces la tercera manera de modificar el original es el contrapositive. Es donde hacemos ambas cosas. Cambiamos el orden en el cual se nos presentan las cosas de las cuales estamos hablando y también se añade la negación. O sea que si el original era if he runs then he sweats, para hacer el contrapositive, primero tendríamos que poner sweat para cambiar el orden al frente y también añadirle el no. If he does not sweat, entonces then he did not run. Entonces no corrió y el correr que estaba al frente ahora queda atrás, al final de la oración. Biconditional representa un argumento donde el original y el converse ambos son ciertos. Recuerda que el original, como se nos presenta, y el converse es simplemente cambiando el orden, como si lo leyéramos de atrás hacia adelante. Un argumento biconditional funciona leyéndolo en ambas direcciones. Así es como se diría esto en inglés. Por ejemplo, si tenemos un argumento, si una figura, si un polígono es un triángulo, si tiene 3 lados, y también puedo decir si una figura tiene 3 lados, entonces es un polígono, o sea, lo puedo leer delante para atrás o de atrás para adelante. Eso se representa con el if and only if. Estas palabras significan que es cierto el argumento tanto en el original como en el converse. Cada uno de estos argumentos, de la manera de presentarlo, desde el conditional hasta converse, inverse, contrapositive y biconditional, cada uno tiene su representación simbólica. Si el conditional original va desde R, runs, hasta S, sweats, el converse se representaría entonces en la dirección contraria. Vamos desde S hasta R. If he sweats, then he runs. La inversa, que niega ambos lados, pero manteniendo el orden original, se representa de esta manera. Estos símbolos de la tilde representan el no, la negación. El contrapositive es cuando cambiamos el orden y también ponemos negación en ambos lados, se representa así. Y el biconditional se representa las letras en el mismo orden que el original, pero la doble flecha, porque nos indica que tanto podemos leer de la R hacia la S como desde la S hacia la R, y en ambos es cierto el argumento. Las palabras symbolic notation en español representan los símbolos que utilizamos para representar estos conceptos, y aquí los tenemos en inglés. La flecha de una sola dirección representa el then, que en español es entonces. La doble flecha aquí representa el if and only if, y todas estas palabras de if and only if
se pueden abreviar con la IFF, o sea que no tenemos que escribir if and only if. Todos los casos simplemente podemos poner IFF. Los tres puntitos formando un triángulo así significa la palabra therefore, que en español es entonces. El pico de la montaña así representa la palabra and, que en español es el y. Y la B grande representa la palabra or, que en español es o. Por ejemplo, si estoy hablando de las personas que tienen carro y motora, pues eso es representado por este símbolo. Si estoy hablando de las personas que tienen carro o motora, pues ahí utilizo este símbolo. Venn diagrams son representaciones de dibujo para expresar información acerca de diferentes grupos. Aquí en inglés dice represent set relationships. Esto lo que quiere decir es que los Venn diagrams, es una representación gráfica de información, nos dice cómo diferentes grupos o diferentes componentes se relacionan uno con el otro. En este primer caso aquí es un Venn diagram que representa la palabra all, en inglés todos. Este círculo aquí, que está dentro de la caja grande, dice que todos los componentes del grupo que relleno en anaranjado pertenecen al grupo mayor, que es representado por la caja. Por ejemplo, puedo decir que lo anaranjado representa a los chihuahuas y la caja grande roja representa a los perros, pues todos los chihuahuas son perros, van dentro de la caja. En este lado aquí a la derecha dice some. Cuando queremos representar algunos, utilizamos dos círculos que se sobreponen en parte uno con el otro. Si el círculo de la izquierda, de nuevo los perros chihuahuas, y el círculo de la izquierda representa a los perros color marrón, entonces el área del medio representa los perros que son chihuahua y marrones, mientras que el área que pinto aquí de azul representa solamente los que son perros chihuahua y el área que tenemos aquí representa solamente los perros que son color marrón. Por eso la palabra some o algunos o la palabra might, que en español es podría, representa diferentes partes de esas agrupaciones. Cuando decimos none, quiere decir ninguno, y estos son dos círculos que no se sobreponen uno sobre el otro en ninguna manera. Grupos que no tienen ninguna relación una con la otra se representan con dos círculos aparte. Por ejemplo, si yo en el círculo de la izquierda quiero representar los perros y acá en el círculo de la derecha los gatos, obviamente ningún animal puede ser perro o gato a la vez, pues estos dos círculos serían separados. Y dirían que ninguno de los perros son gatos. Un set, en inglés aquí nos dicen a collection of objects. Collection es una agrupación, aquí le dice grupo, de objetos. Recordamos que el law of detachment es cuando utilizamos el razonamiento deductivo y vamos de un hecho en general a un hecho en particular, representado en símbolos de esta manera. Y un caso representado o ejemplo en palabras de esta manera. Caso en símbolos, recuerden que lo primero que se nos presenta aquí es la idea general y lo segundo que se nos presenta es el caso en particular. Si en general vamos de P a Q y entonces sucede P, en lo particular, pues lleva entonces a que suceda Q. En este ejemplo, if he runs, then he sweats. Este es el caso en general. En particular, Joe
fue el que corrió, por lo tanto, Joe sudó. Va de lo general a lo particular. Law of syllogisms es cuando utilizamos muchos hechos conectados como una cadena de uno al otro y de ese otro a otro más allá. Una serie de hechos que llevan de uno al otro, y la ley de silogismos nos dice, Law of Syllogisms, que podemos olvidar los sucesos entre medio y simplemente ir directamente como un resumen del primer hecho al último. En este ejemplo nos dicen que si vamos de P a Q y luego de Q a R, podemos resumir, therefore, estos tres puntitos, dicen entonces, podemos concluir que podemos ir de P directamente a R. Si nos dan el ejemplo en palabras, if he runs then he sweats, si corre entonces sudará, and if he sweats then he showers, podemos concluir, therefore, que si sucede lo primero, if he runs, podemos olvidar los pasos entre medio e ir directamente a la conclusión, then he showers. If he runs, then he showers, que es lo que han escrito aquí. The law of contrapositive nos dice que el argumento original, llamado el conditional, y el argumento donde cambiamos el sentido de sí a no y de no a sí, y también cambiamos el orden, leyendo entonces del último al primero, si hacemos ambas cosas, entonces podemos deducir que si el condicional es cierto, el contrapositivo siempre también va a ser cierto. Ejemplo, si P nos lleva a Q, la ley de contrapositivo nos dice que entonces la negación de Q siempre nos va a llevar a la negación de P. Vean cómo cambiamos el orden y el sentido yendo desde el primer argumento al segundo, que es el contrapositivo. Aquí nos dice, if he runs, then he sweats. Therefore, podemos decir, leyendo ahora del último al primero y cambiando el sentido, if he did not sweat, cambiándolo a no, entonces he did not run, entonces no corrió. Esta negación leyendo de atrás hacia el frente es igual de cierto que el original. Equivalent statements son argumentos equitativos, en otras palabras, argumentos que tienen el mismo valor, o sea, ambos son ciertos o ambos son falsos, tienen el mismo valor de cierto o falso. Aprendimos aquí en el Law of Contrapositive que el conditional y el contrapositive siempre son o ambos ciertos o ambos falsos. Pero también el converse y el inverse tienen el mismo valor de certeza. Si el converse es cierto, el inverse también siempre va a ser cierto.